local tienen algo en común: actitud emprendedora. Escuchas, Emprender es clave. Ya estamos en nuestra sección de El Mundo. Todos los lunes damos una vuelta por el mundo, ¿cierto, Roca? Justamente, y hemos decidido viajar a un país hermano, nos queremos mucho. Yo siento que somos, entre los bogotanos y los santellenos, muy parecidos espiritualmente. Ellos lo niegan rotundamente con astucia. Nosotros insistimos en que somos parecidos y hoy nos trasladamos al gran Colombia, profesora. Vamos a tener a un cronista imparable, un escritor de pluma afilada y lúdica, una enorme persona, mente grande, huesos grandes. Escribió un libro dotado de cojones y de sangre llamado Relatos de un caníbal, y ganó premios, entre ellos el premio de periodismo de investigación de Mondadori. Él escribe en las mejores revistas de América Latina, escribe en el New York Times, anda en bicicleta, lee, canta, baila, es erótico. Y ¿saben qué? Sabe mucho, por ende, de Colombia. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Estamos conectados con el gran Sinar Alvarado, apodado El Kid. Sinar, ¿nos escuchas? Sinar, ¿estás por ahí? Se ha desmayado. Hola, por aquí estoy, pero... Oye, pero tremenda presentación. Estaba escuchando muy entrecortada la comunicación. Mire, ¿logras escucharlo, Sinar, o logras retazos nomás de lo que estamos hablando? Estaba escuchando retazos, ahora mejoró. ¿Cómo están ustedes? Está. Es un placer, hace mucho que no hablamos. Es un gran periodista, un cronista. Te hizo una presentación prácticamente... Ni siquiera el Papa habían hablado así del Papa, Sinar, y no la escuchaste, pero te mando un abrazo. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Me parece apropiado no haber escuchado esa presentación exagerada y llena de ficción. Colombia, bueno, muy agitada con la pandemia, todavía encajando el golpe, y el gobierno y las autoridades sanitarias tratando de estar al día. Todavía, aunque ya se empezó a vacunar, la tasa todavía, la velocidad a la que se está vacunando es lenta, de acuerdo a lo que se necesita. Es uno de los grandes desafíos de este año. Sinar, cuéntanos un poco respecto a la economía y a todo lo que ha pasado con las pymes, las empresas, las pequeñas, medianas empresas. ¿Cómo están evaluando la situación hoy día? Porque todos teníamos la ilusión de que el 2020 nos había golpeado muy fuerte, políticas de Estado probablemente no alcanzaron para detener ese golpe que fue muy fuerte, no solo para la economía, sobre todo para aquellos que eran pequeños o medianos empresarios. Y este 2021 la verdad es que todos lo veíamos un poquito más esperanzado. Hay incluso, acá en Chile se dice que el crecimiento económico va a llegar al 4%, pero ¿de qué manera están enfrentando esta tercera ola y la falta de vacunas, más la incertidumbre desde la economía, desde el mundo de la pequeña y mediana empresa en Colombia, esta situación? Bueno, esto ha sido, creo que como en muchos lugares, una masacre comercial. Solamente en el sector de los restaurantes, hace unos días estaba leyendo unas cifras, y más de la mitad de los restaurantes legalmente establecidos en Colombia cerraron durante los últimos meses, durante el último año. Y eso se suma a un escenario que ya era bastante complicado en este país, donde el desempleo era alto, la informalidad aquí ronda la mitad de la población laboralmente activa. Y hay que sumarle a eso otras variables particulares de Colombia que también pues enrarecen el ambiente, ¿no? Colombia está tratando de asumir el reto que implica tener a la mayor cantidad de los migrantes venezolanos aquí en el territorio. Es una masa que también necesita trabajar y sobrevivir. Y el problema ya crónico estructural de violencia que dificulta pues la producción en el campo, mover todos esos insumos a las principales ciudades donde se consume lo que produce el campo. El gobierno de Iván Duque está básicamente sobreviviendo y también preparando el escenario para aspirar a las elecciones presidenciales del próximo año. Ya aquí empezó la pre-campaña, hay varios ya candidatos o precandidatos asomados, y el gran desafío que tiene el partido de gobierno, el Centro Democrático, es
superar esta etapa de un gobierno que es impopular, que no ha logrado despegar y tratar de evitar lo que a mí me parece previsible, que es que pierdan las elecciones el próximo año porque no consiguieron vender una agenda de prosperidad y de seguridad como tanto se vendió durante la última campaña. Sinar y alias Kit, apodado Kit en ámbitos de confianza, no es debido a su tamaño, porque es un tipo gigantesco, muy atractivo para todos los sexos. Y me gustaría preguntarte en ese punto, ¿cómo está la gente está trabajando? ¿Hay empleo? Se habla, estaba viendo ahí que hay como 4 millones de desempleados ya en Colombia, y en ese sentido se ve cómo se está solucionando eso. ¿Qué medidas el gobierno está dando una mano? ¿Hay bonos, hay apoyo? Y los que están trabajando paralelamente, SINAT, ¿les alcanza o finalmente no están llegando a fin de mes? No, sí hay, no solo del gobierno nacional, sino también de gobiernos regionales y municipales, como la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, múltiples ayudas que se aprobaron durante la emergencia. El decreto de emergencia nacional originado por la cuarentena se ha extendido, continúa vigente, y esto incluye un paquete de medidas, subsidios, incluso para los más vulnerables hay ayudas en efectivo, subsidios a la nómina para pequeñas y medianas empresas, pero el impacto de la crisis se sigue sintiendo. Digamos, estos son como paños de agua tibia para una enfermedad que es crónica y cuyo efecto lo vamos a ver a mediano plazo. Este es un asunto cuyas repercusiones se van a sentir en el país al menos en los próximos años. La última crisis parecida y en varios indicadores se ha superado fue en el año 98, hace más de 20 años. Y empieza uno a ver también mucho desgaste, ¿no? Malestar en la calle. Durante el último confinamiento hubo múltiples protestas en varias ciudades del país de comerciantes, de transportistas, porque pues las quiebras y cierres de negocios pequeños y medianos continúan. Entonces el problema ahora es lograr conciliar la necesidad de prevenir la expansión del virus con la otra necesidad también urgente del hambre y del desempleo de la gente. Claro, es una situación súper complicada. Nosotros también lo estamos viviendo acá, incluso con la posibilidad de que esta misma semana nos vuelvan a confinar a todos en muchas regiones. Han permanecido confinadas durante mucho tiempo y por lo tanto se genera problemas que son muy trascendentales y profundos y que probablemente hoy día ni siquiera vemos cuál va a ser la incidencia para los futuros años, que eso también es un temazo. Pero yo sé, y había leído, Sinar, que Colombia iba avanzando bastante bien en cuanto a algunas políticas públicas y planes de desarrollo, por ejemplo, para más I+D, para generar más emprendimiento, para ir mejorando en todas esas áreas, ¿no es cierto?, donde se le da más participación a los más pequeños, no solo a los grandes grupos económicos. ¿Eso continúa o eso ya queda descartado post pandemia? ¿Cómo ha actuado el gobierno en ese sentido? Bueno, creo que el gran problema va a ser la financiación del enorme gasto público al que ha tenido que recurrir el gobierno durante estos últimos meses. El gobierno y su partido en el Congreso están adelantando una propuesta de reforma tributaria que busca, aunque el gobierno insiste en quitarle ese apellido de tributaria y más bien insistir en que es una reforma social, supongo que tratando de despejar el miedo que inspira esto en la gente, ¿no? Ya esto ha implicado un gran golpe al bolsillo de la inmensa mayoría y lo que se ve venir es más restricción, más golpe, probablemente subir impuestos o empezar a gravar algunos sectores de la economía o productos que hasta ahora no habían estado gravados. Sí, básicamente el gobierno busca financiar la enorme deuda que está contrayendo y el miedo que tienen muchos ciudadanos es que les toque a los pocos que han sobrevivido con sus empleos meterse la mano al bolsillo para financiar la inversión. Sinar, hacemos usualmente con respeto y a la vez buscando a la persona detrás del reportero, del periodista, un pequeño cuestionario de términos domésticos. Te voy a hacer preguntas de términos, vamos a ir con la profesora María Elena Drexel, experta en emprendimiento, un cuestionario en que vamos a hacer preguntas en torno a
a tus gastos o formas en que estás viendo los gastos cotidianos de Colombia. Por ejemplo, precio de un alquiler promedio en Bogotá, Kit. Varía mucho. Creo que la clase media profesional, en la que me incluyo, puede estar pagando por un apartamento de unos 100 metros cuadrados en una zona de clase media, más o menos unos $500-600 mensuales. Perfecto. Precio de un kilo de pan. Un kilo de pan. Sé que una buena baguette puede costar un poquito menos de $1. Un poquito menos de $1, perfecto. ¿Cuánto vale tu libro en la actualidad, Sinar? Relato de un caníbal. Mi libro lo puedes conseguir en internet en unos $10. Oye, los valores de la vida están más o menos parecidos a los valores de la vida acá en Chile. Sí. Lo que sí me llamó la atención, Sinar, yo pasé por Colombia hace un mes y medio atrás, solo por el aeropuerto, no voy a mentirte, pero tienen bastante inflación hoy día mía. La inflación subió, no sé cuál ha sido la del último año, había estado entre 3 y 4%, la más alta, entre el 2 y el 4% había oscilado en los últimos años. Uh-huh. Pero en el aeropuerto, el aeropuerto es otro mundo, el aeropuerto... Sí, claro, por eso lo mencioné. Los precios son increíbles, abusivos. Claro, demasiado alto. Sinar, te vamos a mandar un abrazo. Te llamamos como todos los días mañana a la misma hora. Vamos a seguir en contacto. Kit, un mensaje libre en torno a Colombia y también, por supuesto, la unión esta que yo había visto, que Chile y Colombia son parecidos, cosa que tú has negado tajantemente. Me estabas insultando por interno, no los compares. Pero esta unión Chile-Colombia, pero sobre todo un mensaje abierto, lo que quieras decir en torno a la situación comercial, económica de tu país. Bueno, este es un país de ciclistas. Yo mismo soy un ciclista aficionado y es un deporte de esfuerzos, de tropiezos, de dolor, pero es una actividad que suele pagar, creo yo, con creces esas grandes demandas que nos plantea. Pienso que esta temporada que estamos viviendo de grandes desafíos y exigencias, al menos quienes logremos sobrevivir, tendremos en el corto plazo, espero, una gran recompensa. Ay, me gustó ese mensaje, yo también espero lo mismo. Muy lindo. ¿Estás bien económicamente, Sinar? ¿Estás con cojones? De momento sí, pero si llego a necesitar ayuda, ya sé a quién recurrir en Santiago de Chile. Sí, claro, te vienes para acá nomás, Sinar, aquí no sé cuánto te vamos a poder ayudar, pero algo será. Se llama María Elena Andrés el kit, para que la tengas ahí en tu agenda. Muchas gracias, Sinar, por esta conversación. Un abrazo grande. Esta oferta ha quedado grabada. Sí, es verdad. Abrazo, Kit. Muchas gracias. Abrazos para ustedes, cuídense. Chao, que estén muy bien. Gracias por ese contacto. Oye, interesante ver también desde la perspectiva qué es lo que está pasando allá en Colombia. Claramente la situación es bien parecida a Chile. O sea, yo sé que él te decía que no éramos parecidos, pero la verdad es que yo encuentro que tenemos bastantes coincidencias, ¿no? Y lamentablemente eso que decía Sinar respecto a tener que ir retrocediendo un poco en ciertos avances que a veces quedan rezagados. Y volviendo un poquito a las reflexiones que estábamos haciendo al comienzo, Roca, plantearte lo siguiente: es como cuando hay algo que tiene menor importancia, porque de verdad las primeras necesidades las tienen, estamos hablando de salud, educación, etcétera. Yo entiendo que uno siempre tienda a contestar con la misma respuesta, ¿no? Con esa respuesta que es más segura, pero creo que hoy día también es bien miope no tratar de aprovechar la oportunidad de pensar, por ejemplo, en cómo, si va a llegar el 5G y todo, ¿cómo hacemos que se reestructure de alguna manera la conectividad, el acceso a la educación? ¿De qué manera vamos quizás integrando más personas a la conversación? Que los ministerios no funcionen solo en silos. Me apareció hoy día justo una foto, un recuerdo de Singapur, que yo estuve el año 2017, y me llamó la atención que los ministerios funcionan en conjunto. Por ejemplo, tienes un ministerio de urbanismo, medio ambiente y juventud. Y tú dices, bueno, ya, urbanismo y medio ambiente me suena bien, pero ¿y la juventud qué tiene que ver? Bueno, son precisamente esos como pares improbables, esas conversaciones que no se han tenido antes, las que van permitiendo innovar para poder solucionar los problemas de una manera distinta, ¿no? Más radical. Entonces,
yo creo que es lo que tú estás diciendo, es como de alguna manera el slogan que hemos tenido hoy día, porque eso también va en relación a la mixtura, que es la mixtura, tú dices, mezclar ministerios, porque en la mixtura se enriquece, mezclar directorios, porque la mixtura enriquece, y generar, y todo tiende a ser más misceláneo. Yo creo que esa es un chip mental que uno tiene que tener como post-pandémico o pandémico eternamente, de que tenemos que ir, esta adaptabilidad que tú mencionabas como rasgo esencial del emprendedor, tiene que ver con mezclarse con el otro, aprender de otro, tomar lo del otro y ceder cosas en esta como que todos vamos hacia un punto. Entonces, que tiene que ver con la mezcolanza, con todo, y también con la atreverse. El otro día Telín mencionaba que en Japón está el Ministerio de la Soledad. Claro. Que tiene que ver también cómo los tiempos te obligan a abrir nuevas rutas. O sea, quizás antes nadie se había dado cuenta, pero ahora con la alta tasa de suicidio, con la alta tasa de depresión que hay en Japón, tuvieron que crear un Ministerio de la Soledad. Así que yo creo que en eso va en relación. Y quiero contarte un pequeño detalle de Sinar. Sinar en un momento me dijo... Tenía reparos por su personalidad tímida, se desenvuelve en la escritura, de hablar, y me dijo, pero hombre, ¿puedo criticar a Chile? Le dije, no, de ninguna manera, o sea, eso está prohibido. Pero porque yo quiero, y me dijo, yo le dije, pero de verdad somos muy parecidos, y me dijo, sí, solo el de Bogotá, porque el resto de Colombia es totalmente muchísimo, y quizás el resto de Colombia es mucho más venezolano que claro. Esta cosa más chilena. Y yo le decía, oye, hablé con otro cronista, Emiliano Gullo, y me decía que estaba en extremo precaria la situación, y me dijo, no, Colombia en términos periodísticos, ponte tú, el periodista no llega a la precariedad de Argentina. O sea, Argentina está mucho peor que Colombia y que tal vez Chile. Entonces, en el ranking que vamos armando, Argentina está en el patio trasero de momento, y Colombia está un poco más arriba, y bueno, hablamos alguna vez con Tomás, que está en el primer lugar con Londres y el primer mundo, ¿no? Claro. Oye, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando aquí en Emprender es Clave. Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios con el hashtag Emprender es Clave en nuestro Twitter de Radio La Clave. Vamos y volvemos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es Clave. En marzo